El Capitán América tiene un montón de cuestiones filosóficas dignas de analizar, así que sin más vamos con el video. En este análisis empezaremos con la ética de la virtud, en relación con la identidad y el origen de Steve Rogers. Luego analizaremos su ética del deber y cómo influye en su comportamiento como héroe. Finalmente exploraremos su perspectiva sobre el poder, la responsabilidad y su oposición a la tiranía. Do you want to kill Nazis? Is this a test? Yes. I don't want to kill anyone. Empecemos por la ética y la virtud. Esta corriente, con raíces en Aristóteles, desvía el foco de las reglas para centrarse en el carácter moral del individuo. Es decir, se pregunta qué tipo de persona debo ser. Justamente la pregunta que guió la elección de Steve por parte del Dr. Erskine. La clave es el cultivo de virtudes, entendidas como excelencias del carácter, que tienen que ver con disposiciones habituales para actuar correctamente. Por lo tanto, en Steve, incluso antes del suero, observamos virtudes evidentes como una profunda justicia en su deseo de defender al débil y una valentía particular. Filosóficamente, se considera a menudo que la virtud reside en un justo medio entre dos vicios, por lo que la valentía de Steve antes del suero es un ejemplo perfecto. No era la valentía imprudente de buscar peleas innecesarias, pero tampoco la cobardía de quedarse callado ante el abuso. Esto era la disposición a hacer lo correcto a pesar del riesgo personal y su debilidad. El objetivo final de cultivar estas virtudes, según esta perspectiva, es alcanzar la eudaimonia, una vida de florecimiento humano, vivida en su máximo potencial ético. Podríamos interpretar que el impulso de Steve por hacer lo correcto y por servir a un propósito mayor, incluso cuando era físicamente débil, ya reflejaba una búsqueda inherente de esa vida significativa y virtuosa. Por lo que, la elección de Steve Rogers para el proyecto El Renacimiento se alinea directamente con esta perspectiva. Su valentía es evidente al enfrentarse a adversarios físicamente superiores, no por imprudencia, sino por un sentido del deber y la justicia. Y esto representa exactamente ese equilibrio aristotélico. Por lo tanto, la decisión de Erskine se fundamenta en una evaluación del carácter intrínseco o natural que tiene Steve, puesto que no buscaba una fuerza bruta sino una bondad fundamental. La hipótesis clave en la ética de la virtud aplicada a esta historia es que el poder, en este caso el suero, no corrompería a un individuo ya virtuoso, sino que amplificaría esas virtudes. Erskine buscó explícitamente un hombre bueno, reconociendo que la fortaleza física sin un carácter moral sólido puede ser peligrosa, una idea profundamente arraigada en la ética de la virtud, que valora la sabiduría práctica y la disposición moral por encima de la simple capacidad. Luego, como Capitán América, Steve continúa rigiéndose por estas virtudes. Su fuerza incrementada es una herramienta, pero su guía sigue siendo su carácter forjado en la debilidad y la adversidad. Sus acciones heroicas no surgen de un deseo de gloria o poder, sino de su compromiso preexistente con la justicia y la protección de los inocentes. Es decir, el suero potenció al hombre bueno, como lo dijo Erskine, y confirma la hipótesis de la ética de la virtud, que enfatiza en que el ser precede al hacer. Ahora bien, la ética de la virtud explica quién era Steve Rogers en su esencia, pero el segundo pilar filosófico, que tiene que ver con la ética deontológica o del deber, nos ayuda a entender por qué actúa como actúa. Esta perspectiva ética, fuertemente asociada con Kant, sostiene que la moralidad de una acción reside en la acción misma y en su adhesión a ciertas reglas o principios universales. Es decir, se actúa por deber, porque es lo correcto en sí mismo, independientemente de si se produce felicidad o el mejor resultado general. Por lo que, la motivación de Steve no es la búsqueda de la felicidad, sino el cumplimiento de su deber y la defensa de principios que considera no negociables. Who are you supposed to be? Captain America. Un ejemplo de esto es su decisión de desobedecer las órdenes para rescatar a Bucky y a los soldados capturados. En este caso, Steve actúa porque considera que es su deber moral no abandonar a sus compañeros y luchar contra la injusticia. Independientemente de las posibles consecuencias negativas para él o para la estrategia militar general, él utiliza el principio de lealtad y de salvar vidas inocentes sobre la conveniencia o la obediencia ciega a la autoridad. No realiza un cálculo de costos y beneficios, actúa porque considera que es lo intrínsecamente correcto. Este apego a sus principios, que se puede ver como rígidos, es lo que define su heroísmo particular. No es un héroe pragmático que busca el mal menor o justifica los medios por el fin, sino que es un héroe de convicciones. Su postura a menudo le pone en conflicto con sistemas que priorizan los resultados o la seguridad por encima de la libertad individual o la verdad.
Él se mantiene firme en lo que cree que es correcto, personificando la idea de que hay líneas morales que no deben cruzarse. Ahora bien, la manera en que Steve entiende y ejerce el poder es una consecuencia directa de su carácter, la cual define su oposición a la tiranía. Para entender esto, es necesario mencionar antes que filosóficamente hablando, el poder es un tema central y a menudo problemático, y por eso existe la famosa advertencia del historiador Lord Acton, que propone la idea de que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este riesgo inherente no es meramente una cuestión política, sino también psicológica. El poder puede generar hubris, una sensación de invulnerabilidad y superioridad que desconecta al individuo de la realidad y de la empatía hacia los demás. Puede reducir las inhibiciones morales y fomentar el abuso al eliminar la sensación de rendir cuentas. Por lo tanto, la pregunta ética crucial no es si el poder existe, sino cómo se gestiona y con qué propósito fundamental se ejerce. En este caso, Steve, frente a la tendencia del poder a centrarse en el yo y la dominación, ofrece un modelo alternativo que tiene que ver con el poder concebido no como posesión personal o derecho adquirido, sino como una custodia o administración. Este concepto de stewardship implica que el poder no le pertenece a él, sino que le ha sido confiado para un propósito mayor. Es una responsabilidad fiduciaria, es decir, él es un guardián de la fuerza que posee y su deber es administrarla en beneficio de los ideales de justicia, libertad y protección del inocente, no para su engrandecimiento personal. Por lo que su lucha contra la tiranía, personificada en Red Skull, surge de esta misma filosofía. La tiranía es inaceptable para Steve, porque representa la negación absoluta de la autonomía individual y la instrumentalización de las personas. Hace referencia a la antítesis del respeto por la dignidad humana que guía sus principios. Es por esto que el contraste con Red Skull se refleja mucho en este aspecto. Mientras Steve ve el poder como una responsabilidad delegada para proteger, Red Skull lo persigue como un fin en sí mismo y una herramienta para imponer su voluntad y su visión de superioridad sobre el mundo. En este caso, Red Skull representa la filosofía del poder como dominación y la creencia de que la fuerza otorga el derecho a gobernar y eliminar a quienes se consideran inferiores o diferentes. Tiene que ver justamente con lo que Erskine temía. Es así que la postura del Capitán América frente al poder se distingue por su carácter fiduciario, es decir, él se considera un guardián de ciertos valores y su fuerza es el medio para cumplir esa función. No busca mandar, sino servir a los principios de justicia y libertad. Esta visión ética del poder como servicio y protección, en oposición directa a la tiranía como dominación, es fundamental para comprender su figura como héroe filosófico. Teniendo en cuenta esos puntos, el análisis filosófico del Capitán América nos muestra varios aspectos éticos, por lo que su identidad como héroe se sustenta en pilares claros que tienen que ver con la importancia del carácter virtuoso sobre la mera capacidad, un apego insistente a principios deontológicos y una concepción del poder como una responsabilidad fiduciaria, ejercida en oposición frontal a la tiranía. No es solamente un héroe de matices morales, sino que apunta a una dirección hacia lo que considera el bien absoluto, y denota un reflejo de una filosofía cuidadosamente considerada y vivida. Por lo que, si analizamos desde estos aspectos claros, la filosofía podría ser la fuente de su atractivo simbolismo de héroe, ya que representa un ideal de integridad y una aspiración a la bondad, sin olvidarse del deber cumplido. Sin embargo, esta misma firmeza de principios también plantea interrogantes sobre su adaptación a un mundo que rara vez es blanco y negro, y que desafían las convicciones absolutas y las reglas universales. Esto sucede porque la ética deontológica, con su énfasis en deberes categóricos, a veces enfrenta dificultades cuando estos deberes entran en conflicto, simplemente porque puede pasar que el deber de decir la verdad choque con el deber de, por ejemplo, proteger a un inocente del daño. Además, la aplicación estricta de reglas universales sin considerar el contexto específico o las consecuencias particulares puede ser problemática. Un enfoque inflexible, aunque bien intencionado, corre el riesgo de ser percibido como ingenuo o rígido ante dilemas donde cualquier opción implica algún tipo de daño o compromiso moral. El mundo real y el complejo escenario geopolítico y moral en el que opera Capitán América a menudo exige pragmatismo y la capacidad de navegar la ambigüedad y hasta en ocasiones tomar decisiones difíciles eligiendo el mal menor, lo que en filosofía se lo suele nombrar como el problema de las manos sucias, donde cualquier acción disponible puede implicar una transgresión ética para lograr un bien mayor o evitar un mal peor. Ahora bien,
Si esta exploración de un heroísmo basado en principios firmes y la virtud te ha resultado interesante, es valioso contrastarlo con las complejidades éticas que abordamos en nuestro análisis del Caballero de la Noche. Mientras el Capitán América se esfuerza por mantener la claridad de sus principios deontológicos, incluso en las circunstancias más oscuras, Batman a menudo se ve forzado a operar en esas zonas grises, tomando decisiones pragmáticas o consecuencias listas que desafían las reglas morales tradicionales para enfrentar el caos. Ambas figuras representan respuestas filosóficas distintas a la pregunta de cómo combatir el mal y mantener la justicia en un mundo imperfecto. Dicho eso, no olvides suscribirte y apoyar al canal con un like y nos vemos en una próxima.